Bienvenidos a una nueva edición de Los Nerds Heredarán la Biblioteca General San Martín. Bueno, yo soy Angie, productora de Los Nerds Heredarán la Tierra, y estoy acá para hablarles un poco de uno de los autores que me han dicho es más pedido en la biblioteca, que es Stephen King. Stephen King es un autor norteamericano, nacido en 1947, que vive en Maine, y es uno de los autores más prolíficos de la época. Usualmente asociado con el género del terror, pero también muy imbuido en lo que es el suspenso, últimamente el policial negro. Algunas obras suyas incluso no tienen nada que ver ni con el terror, ni con el suspenso, ni con los géneros con los que usualmente es asociado. Y en mi opinión, algo que discuto a veces con otros nerds, muchas de sus obras usualmente consideradas de terror no tienen el terror como elemento, como tema principal. Bueno, como ya dije, Stephen King nació en Maine, en una familia bastante humilde. Su padre abandonó a su madre a la edad de 2 años, algo que va a marcarlo mucho. ¿Por qué? No tanto el abandono de su padre, sino el hecho de que, niño aún, encuentra una caja en el ático de la casa familiar llena de revistas y libros que pertenecían a su padre. Eran todos libros de Lovecraft y Poe, quienes eran sus principales influencias a la hora de escribir. Les recomiendo el video de Chuck Neruda sobre Lovecraft porque sirve muy bien para encontrar los paralelismos con la obra de Stephen King. De esta manera, de alguna forma, él genera como un vínculo con su padre que lo ha abandonado, y esto es algo que vamos a encontrar en muchas obras, como una especie de relación amor-odio con los padres. Va a estudiar inglés, sería como literatura inglesa, en la Universidad de Maine, con muchas dificultades para pagar sus estudios debido a lo pobre que era su familia. Va a tener diversos trabajos y en la universidad va a conocer a su esposa, Tabitha, que es su esposa hasta el día de hoy y también es novelista. En 1974 ya trabajaba en un lavadero cuando estaba escribiendo la que iba a ser su primer novela, que fue Carrie. Desde entonces prácticamente no paró, porque podemos decir que ha sacado casi un libro por año desde entonces. La obra de Stephen King tiene algunos elementos que le son generales. Una de las principales características que va a tomar mucho de uno de sus ídolos, que es Lovecraft, es el hecho de interrelacionar de distintas maneras muchos elementos de sus distintas historias, y también crear pueblos ficticios en los cuales muchas de las historias tomen lugar, generando de alguna manera una especie de mitología. Hay 2 pueblos en los cuales transcurren gran parte de sus historias. Uno de ellos es Castle Rock, que es un pueblo inventado de Maine, cercano, por ejemplo, a Salem Slot, el pueblo de La Hora del Vampiro, o donde ocurren diversas historias, como algunas de 4 Estaciones y otras. De hecho, ahora van a hacer una serie que se llama Castle Rock, donde se entrecruzan muchas historias. Pero el pueblo más importante dentro de las historias de Stephen King es Derry. Es un pueblo también inventado en Maine, que tiene como, por lo menos, una atmósfera maligna, digamos. Es el pueblo donde transcurre It, es el pueblo donde transcurre Insomnia, una parte de 22 del 11 del 63 ocurre ahí. Por otro lado, muchas veces las historias se ven permanentemente entrecruzadas. Ejemplos: en Misery se cuenta la historia del Resplandor de pasada. En It aparece como un personaje hiper secundario, el jardinero del Resplandor. En 22 del 11 del 63 aparecen en una escena los niños de It. Es algo que él hace como una especie de guiño a sus lectores, que te permite una lectura mucho más inmersiva, al sentir como que realmente todo esto es algo real, porque él mezcla estas referencias a sus propias historias junto con un montón de referencias culturales que él hace permanentemente. Es decir, él hace referencias a cómics, a películas, a series, a libros, todo el tiempo. De esta manera pareciera como que pone al mismo nivel de realidad todas estas cosas que han pasado en la realidad, que existen en la realidad, con sus relatos. Otra característica propia de Stephen King es el uso de un pueblo como personaje. Es decir, él narra una historia no focalizándose en un solo personaje, sino en una serie de personajes que viven todos en un mismo pueblo, y haciendo de esta manera al pueblo como protagonista. Esto lo podemos ver en La Hora del Vampiro, con el pueblo de Salem Slot, en Los Tommyknockers, y creo que en el caso donde queda más patente esto
es en el caso de Under the Dome, Bajo la Cúpula o La Cúpula, uno de sus libros más nuevos, donde todo el pueblo en algún momento tiene cierto protagonismo y cuenta la historia de diversos personajes de distintas perspectivas. Yo lo que había pensado hacer era hacer un top de los que para mí son los libros más interesantes de Stephen King, un top de los libros más importantes que están en la biblioteca. En la Biblioteca General San Martín podés encontrar muchísimos libros de Stephen King, muchísimos. En el puesto número 1, mi libro favorito de Stephen King, es conocido por 2 nombres. Podés encontrarlo como, en la biblioteca lo encontrás como La Hora del Vampiro, pero también es conocido como El Misterio de Salem Slot. El Misterio de Salem Slot es un libro sobre vampiros, como su otro nombre lo indica, pero trata sobre una ciudad llamada Salem Slot, donde empiezan a ocurrir cosas extrañas, donde empiezan a haber una serie de desapariciones, pero lo más interesante de este libro es el uso que hace Stephen King de algo que él usa mucho, de hecho, que es no tanto narrar la historia de un personaje o un grupo de personajes como narrar la historia de un pueblo. Es decir, vemos aquí una serie gigante de personajes que viven en este pueblo y cómo se van enfrentando a estos sucesos y a los vampiros, de hecho, no es demasiado spoiler visto considerando el título. En el puesto número 2, Cuatro Estaciones. Cuatro Estaciones es en realidad una especie de compilado de lo que se dicen novels, serían novelas cortas, cada una de ellas asociado por algo con una estación, pero de una forma súper metafórica. 3 de las historias tienen una película, ninguna de estas novelas cortas es una novela de terror, de hecho. A través de la metáfora de las estaciones, que Stephen King trata de hacer un análisis de otros temas referidos a la naturaleza humana. En el tercer puesto está El Juego de Gerald, un libro de 1992, el iniciador de lo que se conoce dentro de los libros de Stephen King como la saga de las mujeres valientes. La saga de las mujeres valientes es una serie de 3 libros escritos entre 1992 y 1995, sin una relación argumental, pero sí temática. Los 3 están protagonizados por mujeres que sufren abusos sexuales o de violencia de género o otros tipos de violencia machista, pero que logran resurgir de esto y de alguna manera enfrentar sus fantasmas. El que para mí es el mejor es el Juego de Gerald, que cuenta la historia de una mujer que tras un juego sexual fallido en el cual su esposo muere, se encuentra atrapada, atada a su cama en el medio de una casa muy alejada, buscando la forma de escapar mientras los fantasmas de su pasado y de una relación abusiva e incestuosa la persiguen, a la vez que peligros más sobrenaturales, por así decirle, la acechan. Algo interesante que tiene esta obra es que tiene una directa relación con otra de las obras de la saga de las mujeres valientes, que es Dolores Claiborne. Hay un pasaje que podría perfectamente pasar desapercibido en ambas obras, en el cual a través de un eclipse solar, los 2 personajes que se encuentran a gran distancia el uno del otro, como que ambos personajes están pasando por situaciones similares, se logran ver la una en la otra. Es muy, muy interesante. Bueno, en el cuarto puesto está Cujo, un libro de 1981 que también tiene su película. Cujo es la historia de un San Bernardo muy amable y bondadoso que es mordido por un murciélago con rabia y se convierte en una especie de demonio. Este es un libro muy aterrador, muy pensado, digamos, desde el terror, y un poco triste también porque en muchas partes está narrada desde la perspectiva del perro, y bueno, para los que amamos a los perros es bastante destructivo. Bueno, esto fue un intento de bosquejo general sobre la obra de Stephen King. Yo soy Angie de Los Nerds Heredarán la Tierra. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y al canal de YouTube de la biblioteca, que podrán encontrar en los links aquí abajo, y a escucharnos todos los lunes por la FM 94.5 UTN a las 10 de la noche. Me despido y hasta el próximo video. Chao.